Dios les bendiga esta tarde, hermanos. Es un privilegio llegar una vez más hasta sus hogares con el propósito de continuar con la serie que estamos llevando. Y esta tarde vamos a pedir la dirección al Señor para poder estudiar un momento de su palabra. Así de que vamos a orar para que el Señor nos bendiga, que Dios abre los ojos de nuestro entendimiento en este momento. Oremos. Padre Celestial, que estás en gloria, te damos gracias, Señor, esta tarde. Gracias, Padre, por la vida, la salud que tú nos das y el privilegio que tenemos de abrir tu palabra. Sabemos, Señor, que a través de ella, Señor, somos edificados y podemos crecer en nuestra vida espiritual. Ayúdanos, Padre, en este momento para poder entender, Señor, y aplicar a nuestra vida, Señor, los principios que vamos a encontrar en tu palabra esta tarde. Bendice a cada uno de mis hermanos que se van a conectar. Bendice la vida de ellos de una manera grande. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Así de que vamos a continuar entonces con la serie que estamos llevando en Efesios. Ahí estamos estudiando la palabra del Señor, Efesios capítulo 6. Y ahí la semana pasada vimos, ¿verdad?, la armadura de Dios. Y vamos a continuar, ¿verdad?, con este estudio. Y esta tarde vamos a leer los versículos que siguen, ¿verdad? Se recuerdan que nos quedamos en el versículo 12. Pero tenemos dos frases que es muy importante recordar en el versículo 11. Realmente vamos a hacer un pequeño resumen, ¿verdad?, de lo que vimos la semana pasada. El mensaje principal, el propósito del pasaje es preparar al creyente para no ser derrotado por los ataques del diablo y sus huestes. Ese es el propósito de esta enseñanza, de esta serie que estamos llevando. Entonces, el argumento, ¿verdad?, en estos versículos es que el poder y las defensas tienen que ser espirituales y sobrenaturales. Es lo que estamos aprendiendo, ¿verdad? Encontramos la lista de 6 partes de la armadura que son poderosas para resistir los ataques del enemigo. Es lo que el apóstol Pablo nos menciona aquí en estos versículos. En la presentación de cada pieza de armadura, Pablo mencionó una parte de la armadura literal que acostumbraban usar los militares romanos y le dio un significado espiritual que es el arma del cristiano. Por eso, para eso entonces encontramos 3 verbos imperativos. Muy importante recordar, ¿verdad?, cuando encontramos estos verbos, lo que significa que es un mandato. Aquí la palabra del Señor nos ordena a tomar, ¿verdad?, esa armadura. Entonces, es una orden, no es una opción. Esto es muy importante ver. Encontramos, ¿verdad?, estos verbos en el versículo 10, versículo 11 y en el versículo 13. Y ya lo vimos la semana pasada, también lo mencionamos. Así de que por no tomar realmente en serio, ¿verdad?, muchos cristianos fracasan. Y lo que nosotros queremos, ¿verdad?, es enseñar la palabra del Señor. Vemos, ¿verdad?, que cuando no se toma muy en serio, ¿verdad?, lo que la palabra del Señor nos demanda, entonces no hay crecimiento espiritual. Ese es el problema. Entonces, ahí encontramos muchos cristianos, ¿verdad?, que van a las iglesias, son fracasados, sin crecimiento espiritual. Cuando muchos van a la iglesia salen igual y a veces peor, ¿verdad?, cuando antes de ingresar a la iglesia. Realmente es preocupante porque muchos no han crecido espiritualmente, no han tomado, ¿verdad?, esa armadura. Todo el tiempo están derrotados. Entonces, el propósito, ¿verdad?, de esta serie es dar, ¿verdad?, a conocer la armadura de Dios. Entonces, cuando los cristianos, ¿verdad?, no toman muy en serio, cuando salen de la iglesia, salen criticando, salen murmurando. ¿Por qué?
Porque no han tomado, ¿verdad?, esa armadura de Dios. Entonces, aquí, ¿verdad?, vemos entonces que antes de estudiar la primera pieza, ¿verdad?, de lo que vamos a ver de la armadura, vamos a ver una frase que dejamos en el versículo 11. Hay una frase muy importante, dice estar firmes. Esta palabra dice, nos hace, ¿verdad?, posible resistir, ¿verdad? Si nosotros no tomamos la armadura de Dios, es muy difícil que podamos resistir. Entonces, aquí vemos entonces este verbo 4 veces lo encontramos, ya lo mencionamos. Encontramos en el versículo 11, 13 y 14 también, ¿verdad? Este verbo significa colocarse, establecer, para resistir, mantener su lugar. No nos da, ahí sí que chance para salir. Este es lo que significa esta palabra. No nos da chance para salir o marchar o atacar, con la excepción de la espada que vamos a encontrar de último, ¿verdad?, de las piezas. Entonces, esta frase, también encontramos otra frase que dice ahí en el versículo 11, dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esta es otra frase que dejamos. Y esta palabra es una palabra plural que indica que son variados, ¿verdad?, sus métodos. En 2 Corintios se usa otro término que significa pensamiento, mente, designio. Eso es lo que significa estas palabras. Estos términos indican la inteligencia y planificación del diablo. Entonces tenemos que tener muy en cuenta cómo él ataca, cómo él realmente trata la manera de derrotarnos. Entonces, qué importante, ¿verdad?, lo que dice la palabra del Señor. En cierta ocasión alguien dijo que Satanás ha empleado en la Biblia como el de mezclar la mentira con la verdad. ¿Se recuerdan, verdad? En Génesis capítulo 3 y 4. Ahí vemos, ¿verdad?, que Satanás alienta la soberbia, la rebeldía contra Dios. Esas son unas de sus maneras, ¿verdad?, como Satanás, ¿verdad?, realmente nos quiere derrotar. Realmente esto es muy importante conocer, que no existe realmente una vida neutral, ¿verdad?, para decir o pensar que, ¿verdad?, yo no tengo esas cualidades, ¿verdad?, que la Biblia demanda, que Dios exige, pero tampoco estoy al lado del enemigo, ¿verdad? Hay muchos que dicen, bueno, incluso, ¿verdad?, hemos escuchado, ¿verdad?, expresiones que el diablo no tiene que ver nada ahí, somos nosotros. Claro, pero realmente Satanás, ¿verdad?, que es nuestro enemigo, él todo el tiempo va a buscar la manera, ¿verdad? A veces nos ataca de diferentes maneras, y entonces nosotros, ¿verdad?, pecamos, ¿verdad? Cuando nosotros pecamos, es Satanás, ¿verdad?, el interesado, ¿verdad?, en que nosotros estemos derrotados, en que nosotros, ¿verdad?, no le demos gloria a Dios, ¿verdad?, a través de nuestra vida. Ese es el propósito del enemigo. Entonces no hay que menospreciar, ¿verdad?, la forma como él ataca. No hay que poner, ¿verdad?, en poco, ¿verdad?, las artimañas, ¿verdad?, el poder que él tiene. Tenemos que tomar muy en cuenta, ¿verdad?, que la palabra de Dios dice que es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero sí, ¿verdad?, si nosotros le damos cabida, si le damos chance para que él, ¿verdad?, trabaje, realmente vamos a salir derrotados. Por eso el apóstol Pablo aquí, ¿verdad?, realmente nos demanda, ¿verdad?, que Dios exige una vida realmente que agrada al Señor, ¿verdad? Esto es lo que la palabra del Señor nos enseña. Si no estamos honrando a Dios con nuestra vida, estamos derrotados, ¿verdad? Esto es absolutamente cierto por los ataques de Satanás. Entonces tenemos que tener muy en cuenta, ¿verdad?, cómo
Dios, ¿verdad?, quiere que nosotros estemos preparados. Por eso el apóstol Pablo dice entonces en el versículo 13, ya mencionamos, ¿verdad?, dos frases que dejamos en la semana pasada. Ahora vamos a entrar entonces en el versículo 13. El apóstol Pablo dice aquí: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Otra vez, ¿verdad?, se menciona esta palabra, estar firmes, ¿verdad? La exhortación de que estemos firmes. Y esta palabra, por tanto, quiere decir, puesto que los enemigos son de esta naturaleza, son poderosos, malignos, espirituales, tomad, dice el apóstol Pablo, tomad la armadura. Fue una palabra técnica militar que se refería a los últimos preparativos para salir a la batalla, ¿verdad? Se recuerda, ¿verdad?, que aquí el apóstol Pablo está usando, ¿verdad?, una figura militar. Entonces, el apóstol Pablo dice: habiendo logrado todo lo que su deber requiere, es decir, el ataque seguirá hasta el fin de nuestra carrera en la tierra. Nuestra resistencia al diablo debe continuar fiel y firme, ¿verdad? Tenemos que estar firmes. Y esta es la exhortación aquí de este versículo. Entonces, cuando se trata de cada aspecto de la armadura, ¿verdad?, ya vamos a entrar, ¿verdad?, a ver, ¿verdad?, estos detalles o estas piezas, ¿verdad?, que el apóstol Pablo menciona aquí. Se menciona la pieza literal de la armadura del militar romano y se señala su significado espiritual. Es probable que Pablo trató las piezas en el orden natural de colocarlas. Se inicia la lista con: ceñidos vuestros lomos con la verdad. Esto es lo que encontramos aquí. Dice aquí en el versículo 14: estad pues firmes, ceñidos nuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. Qué importante entonces aquí, vestidos, dice ceñidos vuestros lomos con la verdad. El cinturón del soldado era de cuero, ¿verdad? Amarraba su túnica y sujetaba la espada. Proveía libertad de movimiento y le daba al individuo un sentido de fuerza y de confianza. Esto es lo que aquí el apóstol Pablo menciona. Por eso él dice aquí, dice ceñida, dice vuestra cintura con la verdad. Entonces aquí vemos entonces que esta pieza le daba libertad de movimiento y le daba al individuo un sentido de fuerza y de confianza. Qué importante entonces lo que significa, ¿verdad? El cinturón significa entonces la verdad. Qué importante, ¿verdad? Pero tenemos que preguntar si esta verdad, si es la verdad objetiva como la palabra de Dios. Podríamos pensar de qué verdad está hablando aquí el apóstol Pablo. Bueno, aquí podemos ¿verdad?, hacer esa pregunta, o la enseñanza apostólica, o por otro lado, si es la verdad como una cualidad personal de sinceridad, integridad y honestidad. Tenemos que entonces hacernos esta pregunta. Y aquí en la palabra del Señor encontramos que la palabra de Dios es la sexta parte. No podríamos pensar que se trata de la palabra de Dios, porque que la palabra de Dios, ¿verdad?, que se menciona aquí es la sexta parte de la armadura. Por lo tanto, aquí el apóstol Pablo desea enfatizar las cualidades de la vida del creyente. Eso es lo que el apóstol Pablo enfatiza aquí. Y esta primera cualidad es la sinceridad y honestidad. Por eso, y aquí el apóstol Pablo entonces dice que aquí vemos
que Él enfatiza la verdad. Tenemos que ser auténticos, ¿verdad? Tenemos que tener una vida, ¿verdad? Esa cualidad que la palabra del Señor exige. Entonces, es muy apropiado entonces encontrar una cualidad opuesta al carácter del enemigo. Satanás, ¿verdad? Cuyas obras se llevan a cabo con la mentira, el engaño y la hipocresía, ¿verdad? Esto es, y vamos a buscar un versículo, ¿verdad?, que nos apoya, ¿verdad?, esta verdad. Aquí vamos a encontrar en San Juan, ahí busca en su Biblia, San Juan capítulo 8, ahí vamos a encontrar, ¿verdad?, lo que el Señor Jesucristo dijo aquí a través de su palabra. San Juan, capítulo 8, ahí vamos a encontrar en el versículo 44. San Juan 8, 44, dice así la palabra del Señor. Vosotros, dice, sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, pues es mentiroso y padre de mentira. Y aquí el Señor Jesucristo, ¿verdad?, está aclarando que cuando nosotros, ¿verdad?, realmente cuando nosotros actuamos y cuando nosotros practicamos la mentira, prácticamente, ¿verdad?, estamos haciendo las obras de Satanás. Sí, porque aquí dice la palabra del Señor que Él es padre de mentira. Y aquí el apóstol Pablo entonces enfatiza la verdad. Nosotros tenemos que ser auténticos, ¿verdad? Porque la hipocresía, ¿verdad?, es del diablo. Por lo tanto, ¿verdad?, nosotros tenemos que dejar, ¿verdad?, de practicar, ¿verdad?, esas cualidades, ¿verdad?, que son opuestas a la verdad. Entonces, aquí la palabra del Señor nos aclara entonces que aquí el apóstol Pablo está enfatizando, ¿verdad?, que nosotros tenemos que hablar la verdad todo el tiempo, no solo una vez, no solo parte de nuestra vida, sino todo el tiempo. Y llama la atención, ¿verdad?, cómo el apóstol Pablo enfatiza, ¿verdad?, esta pieza, ¿verdad?, de la armadura que el apóstol Pablo menciona aquí. ¿Por qué el apóstol Pablo, ¿verdad?, empieza, ¿verdad?, con esta verdad? Realmente es impresionante pensar, ¿verdad?, que aquí lo que el apóstol Pablo nos quiere enseñar, en verdad, es esa cualidad debemos de tener todos, ¿verdad?, los hijos de Dios. A veces uno dice, bueno, es una mentira, pero es una mentira blanca. Y no existe una mentira blanca. ¿Y por qué nosotros recurrimos, ¿verdad?, a la mentira? Porque cuando nosotros hacemos algo malo, entonces lo que queremos es tratar la manera, ¿verdad?, de ocultar, ¿verdad?, una cosa, un pecado. Y entonces nos acudimos, ¿verdad?, recurrimos a la mentira. Y aquí la palabra del Señor dice que nosotros tenemos que hablar la verdad. Entonces, es muy importante entonces conocer, ¿verdad?, que Dios exige de nosotros que hablemos la verdad. Es muy importante porque nosotros tenemos que pensar, ¿verdad?, ¿cuántas veces nosotros hemos mentido? ¿Cuántos nosotros no hemos dicho la verdad? ¿Y por qué nosotros tenemos que llegar a mentir? Y a veces nosotros pensamos, ¿verdad?, que bueno, una mentira para ocultar, para tapar algo, ¿verdad?, que no está, ¿verdad?, acorde a lo que Dios exige de nosotros. Entonces, rápidamente pensamos, ¿verdad? Y es muy importante pensar en esto, porque cuando una verdad es exagerada, es una mentira. Entonces, aquí la palabra del Señor dice que tenemos que, dice el versículo 14, estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, vestido con la coraza de justicia. Pero tenemos que enfatizar entonces en la verdad. Entonces, la mentira, el engaño y la hipocresía es de Satanás. Entonces, tenemos que dejar todo esto, ¿verdad? Porque ahí donde Satanás nos ataca, ¿verdad? Esta es una de las maneras que él
nos puede usar. Y cuando nosotros, ¿verdad?, actuamos así, cuando nosotros practicamos la mentira, realmente estamos dando la libertad para que Él trabaje, y poco a poco, ¿verdad?, Él va a ganar terreno en nuestra vida, y ahí donde nosotros salimos derrotados. Entonces, ya mencionamos, ¿verdad?, que el engaño, ¿verdad?, y la hipocresía. Entonces la hipocresía es no ser auténticos, ¿verdad?, que aparentamos hacer algo que no somos. Entonces, ahí sí que triste, ¿verdad?, porque muchos cristianos, no solamente podemos hablar en nuestra iglesia, sino en todos los cristianos en el mundo, ¿verdad?, a veces se quiere, ¿verdad?, engañar al pastor. Podemos engañar al pastor, podemos engañar al anciano, podemos engañar al diácono, pero delante de Dios no podemos ocultar nada, no podemos esconder todo, ¿verdad? El Señor ya conoce nuestros pensamientos, el Señor ya sabe antes que hablemos, Él ya lo sabe. Entonces aquí el apóstol Pablo, ¿verdad?, enfatiza, entonces dice que tenemos que tomar toda la armadura. Y qué importante pensar en esto. Dice él, tomad toda la armadura, no parte de la armadura. Y muchos han tomado parte. Y dicen, no, yo estoy bien aquí, ¿verdad? Yo actúo bien, ¿verdad?, de este lado. Pero en otro lado, ¿verdad?, ignoran. Piensan que con agarrar parte de esa armadura pueden tener una vida que agrada al Señor. Y el apóstol Pablo aquí exhorta tenemos que tomar, ¿verdad?, toda la armadura de Dios, para que podamos resistir. Entonces, dice que tenemos que entonces estar pues firmes, ceñidos nuestra cintura con la verdad. Y entonces en Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, versículo 14, ahí mismo donde estamos estudiando, ¿verdad? Aquí en Efesios capítulo 4, versículo 14, dice así la palabra del Señor: así ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, es Cristo. Aquí el apóstol Pablo entonces enfatiza, dice, siguiendo la verdad en amor. Aquí, ¿verdad?, tenemos que todo el tiempo, ¿verdad?, vivir, aplicar, ¿verdad?, esta enseñanza, este principio, todo el tiempo. Por eso el apóstol dice aquí, tenemos que seguir siempre la verdad. Entonces, hay otro versículo, ¿verdad?, que también habla de la verdad. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 5, lo vamos a leer. 1 Corintios capítulo 5, ahí vamos a encontrar también, ¿verdad?, cómo el apóstol Pablo enfatiza, ¿verdad?, esta palabra que es muy importante, ¿verdad?, una cualidad del cristiano. Capítulo 5, versículo 8 dice así: así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad, ¿verdad? Así debe ser nuestra vida. Eso es lo que la palabra del Señor exige. Entonces aquí dice que tenemos que, dice, sinceridad y de verdad, ¿verdad? Entonces una vida, ¿verdad?, sin contaminación, es en otras palabras, ¿verdad?, no alterada. Y aquí vemos que nuestra vida debe ser una vida que realmente glorifique el nombre del Señor. Entonces la conciencia limpia, la integridad y la sinceridad como el cinturón provee la libertad de movimiento y confianza cuando el creyente vive la verdad. El engaño y las mentiras de Satanás son vencidos. Esta es la ventaja, ¿verdad? Ahí entonces donde el cristiano, donde nosotros empezamos a tomar ventaja. Qué importante entonces lo que vimos, ¿verdad? Esta pieza
el cinturón entonces provee la libertad de movimiento y confianza. Entonces, cuando el creyente vive la verdad, y el engaño y las mentiras de Satanás son vencidos. Esta es la victoria que tenemos. Por eso es muy importante entonces tomar esa armadura. Ya estudiamos entonces esta primera pieza, ¿verdad?, que encontramos aquí, ¿verdad?, que es la verdad. Entonces tenemos que vivir, y realmente Dios ama, Dios aprecia, ¿verdad?, la verdad. Y el salmista David dice: Señor, tú amas la verdad, que es muy importante entonces vivir, practicar la verdad. Y aquí, ¿verdad?, esta es lo que el apóstol Pablo entonces nos exhorta esta tarde. Entonces la verdad, el engaño, y entonces son vencidos, ¿verdad? Las mentiras, ¿verdad?, son vencidas cuando nosotros practicamos la verdad. Así de que, hermanos, yo les animo, ¿verdad?, que nosotros, ¿verdad?, practiquemos. Esta es una de las cualidades que nosotros debemos de tener como hijos de Dios. Así de que les invito, hermanos, a que ustedes también pueden estudiar, ¿verdad?, este capítulo que estamos estudiando, y en la otra semana vamos a estudiar, ¿verdad?, otra pieza, y la otra semana vamos a mencionar otras dos piezas, ¿verdad?, donde el apóstol Pablo dice aquí, dice: vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz. Ahí se menciona también otras dos piezas, y más adelante vamos a estudiar, ¿verdad?, las otras piezas, como aquí la palabra del Señor, ¿verdad?, y el apóstol Pablo, ¿verdad?, mencionó estas piezas, ¿verdad?, de un soldado, esas piezas, ¿verdad?, de la armadura para poder resistir, ¿verdad?, al enemigo. Tenemos que tener muy en cuenta entonces que tenemos un enemigo poderoso, un enemigo, ¿verdad?, que está interesado, y realmente tenemos que recordar, ¿verdad?, que el enemigo, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, él odia la creación de Dios, que somos nosotros, ¿verdad?, los humanos. Él odia desde el principio, ¿verdad? Cuando él, ¿verdad?, vio, ¿verdad?, al ser humano, él se metió, ¿verdad?, a destruir, ¿verdad?, la creación de Dios. Y más ahora que somos hijos de Dios, él todo el tiempo va a estar buscando la manera como hacernos derrotar. Pero confiamos en el Señor, ¿verdad?, tomando esa armadura que Dios demanda aquí, vamos a vencer los ataques del enemigo. Así de que, mis queridos hermanos, esta tarde quiero dejar en su corazón, tal vez usted está derrotado. Este es el momento. El apóstol Pablo dice aquí: tomad la armadura de Dios. Entonces yo le quiero animar, mis hermanos, amigos también, ¿verdad?, que es muy importante entonces que usted, ¿verdad?, reconozca que usted solo no puede hacer. Solo confiando en el poder de Dios podemos vencer al enemigo. Así de que, hermanos, esta tarde es un privilegio para mí compartir con ustedes esta serie, y les invito que usted también lo puede estudiar. Así en la próxima semana vamos a estudiar las otras piezas, ¿verdad?, de la armadura que el apóstol Pablo menciona aquí. Así de que muchas gracias por su atención, y vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Oremos. Padre Celestial, que estás en gloria, te damos gracias, Señor, esta tarde. Gracias, Padre, por tu palabra. Sin duda, Señor, nos ha confrontado, hemos sido desafiados, y en este momento, Señor, te damos gracias, Padre, porque sabemos, Señor, que tu palabra nunca regresa vacía. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos que pudieron conectarse, Señor, y los que se van a conectar más después van a ver este video. Te pido, Señor, que tú los bendigas, que ellos pueden, Señor, ser confrontados y animados también para poder tomar esa armadura. Muchas gracias, Padre, por tu palabra. La honra y la gloria es para ti. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén, Señor, y amén. Dios les bendiga, hermanos.